profesora. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora Isabela. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora Isabela. Hola, Jefferson. Buenos días. Buenos días, Taira. Profesora. Días. Chicos, con la clase de hoy, ¿ya? Pero voy a hacer algunas preguntas de la clase pasada. Ya, vamos a hacer algunas preguntas. A ver. ¿Qué eran las máximas? ¿Qué eran las máximas en el Imperio Incaico, Robinson? Era como órdenes. Algo. Órdenes, muy bien. A ver, Fran. Dice Robinson que las máximas eran órdenes. ¿Algo más podían ser las máximas? Fran. Fran. Sí, profesora. ¿Qué eran las máximas? Profesora, yo creo que son dos tipos de órdenes. ¿No? Dos tipos de órdenes. Ya. Profesora, eran leyes que ninguno de los que estaban en el Tahuantinsuyo podía romperlas. Correcto, eran leyes que nadie del Tahuantinsuyo podía romperlas. Exacto. Nadie, no podían, digamos, transgredir esa norma porque podían ser castigados, ¿verdad? Podían ser castigados. Profesora, lo escucho entrecortado. Listo, muy bien. Ahora, entre las máximas, habían tres importantes. Brian, ¿cuáles eran? Las tres que se conocen desde siempre, ¿cuáles eran? No seas ladrón. No seas ladrón, pero ¿cómo en quechua, cómo se decía? Profesora, ¿yo puedo decirlo? Un ratito. En quechua, ¿cómo se decía, Brian? Profesora, No me acuerdo ni. voy a volver a ingresar. Repasado. Profesora, voy a volver a ingresar. Ya. No han repasado. Yo voy a evaluar la próxima semana. A ver, escúchenme. La próxima semana voy a evaluarlos. Van a empezar los exámenes. Entonces, siempre les he dicho que una forma para que puedan aprender es clase hecha, clase estudiada. Si bien es cierto, no estamos en el aula, pero sí debemos repasar. No es mucho lo que estamos haciendo. No es mucho, ¿verdad? Porque son temas fáciles, temas sencillos. Pero tienen que repasar. Si ustedes no lo repasan el día del examen, ¿ya? Es mejor repasar. Listo. A ver. Dime, Gabrieli. ¿Yo puedo decir la pregunta? Dime. Amasúa, Maqueya, Mayuya. Amasúa, Maqueya y Amayuya. Muy bien. Que claro, habían otras máximas como Amacaya, Amahuachu, Amasipix, Amaopa. Amaopa. A ver, ¿qué significaba Amaopa?
No seas tonto. No seas tonto. No seas tonto, ¿verdad? Y Amasípix, No seas adúltero. No seas no, asesino. No no seas seas asesino. asesino, Ah, correcto. No seas adúltero, era maguachu. Ah, sí, ya me acordé. Y no seas afeminado, que es, ¿qué era? Amamaqueya, amamaqueya. No, amacagya. Ah, Amacagya es no seas Aragán, amacagya. ¿Listo? Muy bien. Hoy día vamos a ver el tema de la religión incaica, la religión en el Tahuantinsuyo. Ya, a ver, vamos a compartir la pantalla. Y a ver, esperen que pueda. Listo. Sí pueden observar, ¿verdad? sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Listo. A ver, la religión incaica. La religión incaica, digamos que es la base principal del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque digamos, todo el poder o toda la administración del Tahuantinsuyo se hizo bajo el dominio de los dioses. Desde que se inicia, digamos, el proceso de expansión o el proceso, digamos, de fundar este nuevo imperio se hizo bajo, digamos, bajo la línea del dios, de los dioses, el dios Sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según las leyendas que se contaron o las leyendas que se cuentan con respecto al origen, nos habla de que el dios Sol, el papá de los incas, envía a sus hijos a fundar o a buscar el lugar apropiado para poder, digamos, fundar su propio imperio, ¿verdad? Según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, el dios Sol eh, envía a sus hijos, a sus dos hijos, a fundar este imperio, ¿verdad? ¿Y qué les dio como apoyo? Les dio una vara de oro en la cual ellos iban caminando por mucho tiempo y donde la vara se hundía era el lugar ideal para fundar el imperio y así fue. Lo mismo ocurrió con la leyenda de los hermanos Aya. Igual, ellos salieron de la cueva de Tamputocto y ahí la cueva representa también a un dios. Entonces, la fundación del Imperio del Tahuantinsuyo tiene que ver mucho con la religión inca, con la religión incaica. Y claro, tuvo una concepción religiosa. ¿Qué quiere decir? Tuvo una característica. La religión incaica se caracterizó por ser politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Poli viene de varios. Teísta o teo viene de religión. Entonces, ellos adoraban varios dioses. Ellos adoraban varios dioses, muchos, no era uno, eran muchos. Ellos tenían por dioses digamos, a los fenómenos naturales, tenían por dioses a los astros, etcétera. Sus dioses de los incas, digamos, se representaba mediante diversas formas, ¿ya? Otra característica que era panteísta. ¿Qué quiere decir panteísta? Que adoraban a las fuerzas de la naturaleza, al rayo, a la lluvia, lo adoraban.
Se caracterizó por ser heliolatría, o sea, rendían culto al sol como dios principal. Jerárquica, porque existían dioses para la nobleza y dioses para el pueblo. O sea, al igual que ellos tenían su clasificación social, en sus dioses también. Sus dioses eran destinados, algunos para el culto solo de la nobleza, como otros para el pueblo. Ellos eran morformistas. ¿Qué quiere decir? Ellos realizaban culto a los muertos. ¿Mediante qué? Mediante la formación de las momias. Para ellos, el cuerpo del Inca, es decir, del Zapa Inca, era un cuerpo sagrado. Entonces, al momificarlos, ellos tenían la concepción de que el Inca iba a tener otra vida. Por eso es que mantenían su cuerpo intacto, los cubrían con hermosos mantos para que se pueda cuidar su cuerpo, su alma. Por eso habla del orfismo. Eran antropomorfismos. ¿Por qué? Porque su representación de sus dioses lo hacían con representación humana. O sea, era una mezcla de animales con humanas, rasgos animales con rasgos humanos. ¿Ya? Eran animistas. ¿Por qué? Porque creían en los espíritus atribuidos por la naturaleza. Por ejemplo, las cuevas, por ejemplo, las lagunas, o sea, ellos eran algo natural, pero ellos atribuían a que un dios lo hacía. Por eso dice que eran animistas. Y eran sabeísmos, porque adoraban a los astros, ¿verdad? Esta religión, esta concepción religiosa también habla, digamos, de que ellos con todas estas características hacían que el pueblo tenga miedo o le tenga temor a sus dioses. Por ejemplo, para nosotros es natural un temblor, ¿verdad? Para nosotros es natural. Que no exista lluvia por mucho tiempo también es algo natural, es propio de los cambios climáticos. O que vengan grandes lluvias también es algo natural. ¿Por qué? Porque este es parte de un ciclo, digamos, el ciclo de nuestra naturaleza. Para ellos no. Para ellos asumían que si no había lluvias por largas temporadas, se debía a que uno de sus dioses estaba molesto con ellos por algo que hicieron. Si llegaban lluvias torrenciales que malograban sus cultivos, también era debido a un castigo divino. Si existía un temblor, un huaico, también era un castigo divino para ellos. O sea, todas esas actividades naturales que para nosotros son naturales, para ellos como incas no, para ellos se debía a algo, digamos, malo, un castigo que ellos realizaron, que los dioses están enviando porque los incas se portaron mal. Entonces, ellos atribuían esta religión como una forma de castigo, como una forma de amedrentar, de hacer tener, de que los incas tengan temor a los dioses. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Listo. Si tienen una pregunta, recuerden que ahí tienen el icono levantar la manito, ponen levantar la mano y yo les respondo la pregunta, ¿ya? Sigamos. Ahora, su definición, o sea, la religión inca sirvió desde sus orígenes en los Andes como un instrumento de dominación ideológica. ¿Qué quiere decir? Lo que les explicaba, o sea, dominaban al pueblo mediante el temor a los dioses. Una divinidad importante y principal era el Apucuntiqui Huiracocha. El Apucuntiqui Huiracocha era el ordenador del mundo. Ahora, yo les he puesto un dibujo donde hay Anampacha, Caipacha y... A ver,
Caipacha y Ucupacha, ¿verdad? Y representa, tiene tres espacios diferentes, ¿verdad? Tres espacios diferentes. El Anampacha, el Caipacha y el Ucupacha. Eso se debe a la cosmovisión andina, a ver, espérenme un ratito, chicos. Sigamos, ¿ya? ¿Por qué menciona el Anampacha o el Caipacha y el Ucupacha? Les decía, eso se debe a la cosmovisión o cómo ellos miraban su religión, ¿verdad? O cómo ellos hacían, digamos, fijar el temor del pueblo con respecto a los dioses. Para el poblador andino, el tiempo y el espacio constituían lo constituían mediante un vocablo, y el vocablo era pacha, que quería decir aquí o en esta tierra. Por ejemplo, lo dividían en Caipacha, que significaba esta tierra, o en este tiempo. ¿Ya? Entonces, al dividir, digamos, todo el mundo, o sea, las tres etapas, el cielo, la tierra y el subsuelo, lo dividían en Anampacha, que era el mundo de arriba, el Caipacha era el mundo de aquí, o sea, la tierra, y el Ucupacha, el mundo de abajo, o sea, el subsuelo. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes estaban en el Anampacha? En el Anampacha estaban los dioses, el sol, los dioses mayores, el sol, la luna, los astros. Ellos dominaban el mundo desde los cielos. El Caipacha era las pacarinas, las lagunas, las huacas eran, y el Inca, porque el Inca, por ser hijo del dios, también tenía, digamos, como la persona más importante en la unión entre el dios mayor y el mundo. Y el Ucupacha era, digamos, el mundo de abajo, la tierra, en donde habitaban, a donde se iban los castigados y otros dioses que vivían en el subsuelo, o sea, la muerte. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso dividían en Anampacha, en Caipacha y en Ucupacha. Para ellos era sencillo, digamos, decir los dioses de arriba y los dioses de abajo, o los dioses que se encuentran aquí. O sea, para ellos era eso, o sea, su religión, la religión andina, la religión incaica era muy fuerte, el dominio era muy alto. Espérenme, voy a prender. Listo, ahora sí, está mejor la luz, ¿ya? Ahora, a sus dioses, a la religión inca, como les había dicho, estaba desde los orígenes el origen de los Andes, ¿verdad? El origen, desde cómo fue, digamos, instituido este nuevo territorio, cómo es que se llegó a formar el Tahuantinsuyo, ¿ya? Por lo tanto, sus dioses fueron divididos en dos grupos. Los dioses mayores
y los dioses menores o los dioses principales. Entre los dioses principales o los dioses mayores se encuentran el Apocontiki Huiracocha. El Apocontiki Huiracocha era uno de los dioses principales. ¿Por qué? Este dios se representa desde las culturas pre-incas, o sea, antes del Tahuantinsuyo, y lo representaban mediante, en la cultura chavín lo representaban por la estela Raimondi, en la cultura tiahuanaco en la portada del sol, y en la cultura guari en los tazones ceremoniales. ¿Recuerdan ustedes en la estela Raimondi que había un dios, como por ejemplo aquí en el gráfico que tenemos aquí? Aquí, era conocido como el dios de los báculos, ¿verdad? O el señor de las varas. Entonces, la cultura chavín ya había representado a su dios, mediante la representación de la estela Raimondi. Entonces, no es que fue un dios de que existió desde el inicio del Tahuantinsuyo, no, sino que es un dios que vino desde épocas anteriores, años anteriores. Y ahí está. Otro dios principal es el Inti o el Punchao, el dios sol, que era el más importante, el considerado como el padre del Inca, el dios y protector del mundo, que iluminaba la tierra, brindaba la salud a los hombres, ¿verdad? O sea, era el papá del Inca, el padre, el soberano, la máxima autoridad dentro de los dioses. El chas, dime. Voy a traer mi cargador porque está ahorita la batería baja. Me salí del acto porque estaba media lajeada. No la escuchaba. Ya, conecta tu video, Fran. Ya. Listo, sigamos. Ya, otro dios principal era el Chasca. El Chasca era el planeta Venus, el lucero de la mañana. ¿Dónde está Ya. ese tío? ¿Qué? Oh, no. No, profesora. El planeta Venus que está afuera, está en el satélite, ¿verdad? Para ellos también era un dios. La Pariaca. La Pariaca era el dios principal, el dios de la Sierra Central. ¿Por qué el dios de la Sierra Central? ¿Por qué? Porque el conjunto de los cerros, el conjunto de las grandes montañas a lo largo de la sierra, para ellos también representaba un dios, para ellos representaba, ¿por qué? Porque los cubría mediante esas cordilleras, cubrían su pueblo. La Cochamama, la diosa de las aguas depositadas en la laguna. Esta es una diosa muy importante. ¿Por qué? Porque habla de las lagunas, y recuerden de que Amancocapac y Amamaloya emergieron de una laguna, ¿verdad? O de un lago, del lago Titicaca. Ellos emergieron, salieron, entonces por lo tanto se consideró un centro sagrado. La Quilla, la diosa femenina, la madre, era la madre, la madre del Inca, la que brindaba la fertilidad a los cultivos, la que permitía, digamos, la prosperidad agrícola. Chicos, por eso es que se denomina como diosas, como la diosa femenina. Son digamos, este grupo son los dioses principales. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profesora, yo. Dime.
La Quilla también era la mamá del Inca. Claro, se le consideró como la madre del Inca, por eso es que la denominan como eh, la fertilidad, la que brindaba la fertilidad al pueblo. Profesora, ¿Ya? la A ver, Quilla vamos a ir por partes. como ¿Qué les mamá. parece si copiamos hasta aquí para no, digamos, que nos dé el tiempo? ¿Ya? Ya. Ya, ¿Qué, listo. profesora? Muy bien. Ya, título, solo el título. Ya, profesora. ¿Ya? Sí. Pero profesora, ¿esto lo voy a subir a plataforma? Sí, pero todas las clases lo suben a la plataforma, pero la idea es que como tenemos hora y media, vayan copiando y vayan, copian y vamos desarrollando el tema. Por eso tenemos hora y media. Profesora, ya terminamos. Ya, pasamos. Terminé. Terminé, profesora. Dale, profesora, que yo solo pensaba que era escuchar nomás. Ahorita tengo mi cuaderno.
Profesora, no lo veo. No, profesora, no lo veo. Ahora sí. Profesora, ya terminé de copiar. Profesora. Ya, a ver, hay que esperar un ratito que terminen todos. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Ya hay que esperar. Profesora, ya acabé. Ya, ¿terminaron todos? Sí. Ya, vamos a pasar a la siguiente. Profesora, sí. Ya. Listo. Lo puede regresar, quiero tomarle captura. Por favor. Ah, hasta ahora se encuentra. Sí. Voy a responderle a André mientras van copiando. Sí, André. Según las excavaciones y en los estudios que están haciendo o empezaron a realizarse en las huacas, se encuentran todavía los cuerpos de los incas. Por ejemplo, en la Huaca Rajada, en Lambayeque, se encuentra, digamos, el cuerpo del señor de Zipán, que fue considerado como uno de los gobernantes regionales de la cultura mochica. Asimismo, en cada región, digamos, o en cada cultura, conforme se van haciendo las excavaciones, se encuentran los cuerpos. Los únicos cuerpos que no, digamos, digamos, no tienen, digamos, aún no se han encontrado, fueron, en el caso de Atahualpa, porque cuando muere, piden, que se le entregue el cuerpo, entonces no se sabe dónde fue enterrado Atahualpa. Igual que su hermano de Manco Cápac, Huáscar, de igual forma, él al ser asesinado y arrojado al río tampoco se encontró. Pero según conforme vayan extendiéndose los estudios o las investigaciones dentro de todo lo que es parte de nuestra cultura inca, es muy posible que sí, los cuerpos se encuentren. ¿Por qué? Porque fueron enterrados. Para ellos era algo sagrado el cuerpo del inca. Video que mandó la municipalidad de Moche que han encontrado ferrocarriles. Cuando iban a enterrar al señor de Moche dijeron ¿Cómo, hijo? que encontraron ferrocarriles. El alcalde. Los rieles de los ferrocarriles.
es eso, profesora? Los Un rieles de riel. los trenes. Un riel por donde pasa un tren. La pista, no es la pista, sino es la estructura por donde pasa el tren. Ah, ¿El dibujo lo copiamos? No, dejen su espacio. Sara no envió los dibujos para sacarlo a imprimir. Ajá, profesora. No, he estado, la verdad, he estado viendo unos trámites médicos para mi mamá, entonces se me ha pasado. Pero hoy día, ni bien terminamos la clase, se los voy a enviar. Ya, ¿Ya? profesora, no se preocupe. Ya, profesora. Ya, Ya, profesora. ya, listo. Pasamos. Todavía, Ya, profesora. Todavía, profesora. Profesora, ya terminé. dime, Francisco. Profesora, yo le quería decir que hace rato le iba a decir que yo se había repasado. Ah, ya, hijo. Ya, profesora, ya terminé. No, pues terminé. Listo, paso a la siguiente. Profesora. No, profesora, espera un ratito. Profesora, me faltó poco. Profesor, me ha faltado un poco de la otra. Ya, profesora. Ya, profesora. Listo, pasamos a la siguiente. Avancen, chicos, porque tenemos que terminar. La idea era avanzar. Pase, profesora, la siguiente. Pase, profesora. Ya estamos. Sí. Gracias.
Apocontiki Viracocha. Apocontiki Viracocha o Apocontiki Huiracocha. Puede decir de dos formas. Profesora, el dibujo del sol, ese se puede dibujar. Sí. Es el mismo escudo de El del sol lo voy a dibujar, profesora. El de arriba lo voy a imprimir. Ya. Yo lo voy a dibujar el de arriba y él también. ¿Terminaron? Todavía, profesora. No, Miss, aún no termino yo. Ya avancen. ¿Qué hago los amigos, Migi? ¿Qué hago los amigos? ¿Qué hago los amigos, Migi?
Profesora, yo para los dibujos no he dejado mucho espacio. Al final lo puedes también colocar los dibujos, no hay problema. Profesora, Ah, ya, profesora. el sol ha sacado del sol de la bandera de Argentina, porque se parece muchísimo. ¿No se escuchó, profesora? Es la representación del sol. O sea, por eso, o sea, el sol se puede representar de 1000 formas. Ah, ya. ¿Qué, profesora? Profesora, están rayando, están poniendo puntos. Sí, ¿Terminaron? Todavía. Profesora, me falta el Cochamama y Quilla. Ah, ya les falta poco, avancen. Me falta tiempo. Profesora, terminé. Ya, muy bien. Yo también. Profesora, yo también.
Profesora, no le escucho lo que dice el Jonathan. ¿Cómo así? Nada. Que no me escuchas bien. Y yo se lo escucho al Jonathan normal. Pero yo no me escucho Listo, nada. seguimos. Espere. Profesora. Mami, cállate. Ya, profesora. Sí, ya terminé. Listo. Listo. Vamos con los dioses menores. Así como en el Tahuantinsuyo habían dioses mayores, pues también había dioses menores. ¿Y para quién eran los dioses menores? Era para el pueblo, ¿verdad? El pueblo. Ellos, eran los dioses a quienes el pueblo podía rendir el culto. Entre los dioses está la Pachamama, que era el dios de la costa, habíamos dicho, la madre tierra, y los agricultores eran quienes le rendían culto a la madre tierra. Incluso en la actualidad aún se celebra el Inti Raymi, que es, digamos, el culto que le hacen todos los 24 de junio como el día de ¿Dónde San haces eso, profesora? ¿En qué lugar hacen esa fiesta? en el Cusco. En Bolivia Ah, La pacarina, el origen sagrado de cada ayu. Una de las pacarinas era el lago Titicaca, la pacarina. Las apachetas, ¿recuerdan la semana pasada o la clase de la antepasada que era la organización caminera? ¿Verdad? Habíamos hablado de las apachetas, ¿verdad? Que eran montículos de piedra que se encontraban a lo largo del camino, en donde los sí, sauquis, eran como puentes. en donde los chasquis dejaban una prenda, un alimento, una sandalia, ¿verdad? Como culto o como veneración para que todo el camino les vaya bien, ¿verdad? Eran las apachetas. El guanani, el espíritu de los Andes. El Iopa, el dios del rayo y de las fuerzas. También estaban los apus, que eran las montañas protectoras. Los malquis eran las momias y las huacas eran consideradas como lugares sagrados, ¿verdad? Eran considerados como lugares sagrados, donde se realizaban muchos de los cultos, donde se realizaban, digamos, la veneración o los sacrificios humanos. Porque en la religión incaica también tenían que ver mucho los sacrificios humanos que realizaban como ofrendas a los dioses, al dios Sol, al Huiracocha. Y claro, habían otro tipo de ofrendas, como digamos la entrega de la hoja de coca, de la papa, del maíz, que se daban cada cierto tiempo debido a una veneración hacia sus dioses. Es como que yo le voy a entregar esta ofrenda para que el Dios me siga protegiendo. ¿Me entiende? Entonces, todo eso se realizaba mediante la religión inca. Ahora, no es que lo realizaban todas las personas, tenían la opción de, digamos, de
de hacer esos tipos de sacrificios. No, había solo un personaje el cual estaba destinado para hacer este tipo de ofrendas y era el Willac Umu. Ahorita vamos a ver el Willac Umu. Ya, a ver, espérenme. Espérenme. No, pero mamá, no, casi me relajo por ahí, ¿no? El martes. Me bajo una relajación. El Willac Umu era el encargado de realizar todo este tipo de ofrendas. Ya. Profesora, ¿está compartiendo pantalla? No. Ahorita se ha desconfigurado. Ahorita lo vamos a volver a compartir la pantalla. Una pregunta. Pero, ¿qué? Una pregunta, profesora. Dime. ¿Los dioses siguen existiendo? ¿Los dioses? Claro que siguen existiendo los dioses. No. Profesora, los que sí, los que viven en Cusco siguen haciendo esas cosas ¿siguen creyendo en los dioses de los incas o no? Sí, muchos de aún los pueblos, digamos, Andinos. indígenas, los pueblos indígenas aún siguen, digamos, creyendo en el culto, o sea, a ver, espérenme, ya, restituyo, nos quedamos acá. Ahora sí, ¿regresó? Sí, Ya, listo. No, los dioses menores no son dioses menores de edad. Vamos a responderle a Nicole Rodríguez. No es porque son menores de edad. Se dice dioses menores porque eran los que, digamos, eran los dioses del pueblo. ¿Sí? Como decir, los dioses del Inca y los dioses del pueblo. Por eso dice dioses mayores y dioses menores. ¿Ya, chicos? Les decía que para realizar este tipo de cultos se realizaban mediante un sacerdote, ¿verdad? Ya, ¿qué era el culto? El culto era la ceremonia, los ritos, la veneración que hacían los incas hacia los dioses, o sea, le rendían culto, los adoraban, los veneraban. ¿Y cómo los veneraban? Realizando, digamos, los sacrificios, las ofrendas. Ofrendas con respecto a entrega de productos, de la chicha de jora, de la hoja de coca, del maíz, infinidad de productos, pero también se realizaban ofrendas humanas, sacrificios humanos. ¿Y quién realizaba esto? Estaba a cargo del Willac Umu, o sea, del hechicero, del encargado. Ya, el Willac Umu. El Willac Umu era elegido por los sacerdotes mayores. ¿Entiendes? Los sacerdotes mayores, los que estaban consagrados a la religión, eran los sacerdotes. También eran elegidos por los representantes del Inca y aún por el pueblo, ellos los elegían, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos eran elegidos, los Willac Umu, a los hechiceros se les colocaba o se les entregaba el huamparchuco o la mitra. A ver, en el dibujo anterior, a ver, aquí está. La mitra, aquí está la mitra. La mitra era una especie de sombrero o de tocado en la cabeza que utilizaban los Willac Umu para que sean diferenciados
de los otros personajes. Cada personaje del Imperio Incaico se distinguía mediante su vestimenta. En este caso, el Huila Humo tenía el Huamparchuco, que era la mitra, ¿ya? Era el jefe supremo y vitalicio de la región solar, o sea, donde se realizaban los cultos, porque los hechiceros o los sacerdotes y las vírgenes del sol no vivían junto al pueblo. Ellos tenían un lugar destinado en donde podían vivir, donde podían realizar este tipo de sacrificios, donde podían ofrendar, donde podían adorar al dios sol. ¿Ya? Era el jefe supremo y vitalicio de la región solar. Era el sumo sacerdote. Los españoles al Huila Humo lo conocieron como el Vilaoma, o sea, el sacerdote. Recuerden que cuando llegaron los españoles, muchos de los conceptos o muchos de los nombres que se utilizaban en el Tahuantinsuyo fueron cambiados, ¿ya? Ahora, este Huila Humo se encargaba de realizar los diferentes sacrificios, adoraciones. ¿Y cómo lo hacían? Mediante los seques y las capochas. ¿Qué eran los seques? Los seques eran un conjunto de líneas imaginarias dispuestas alrededor del Cusco. Sobre ellas estaban los adoratorios y huacas que iban dentro, o sea, en el interior del Cusco. Estos seques, estas líneas imaginarias, la unión de todas estas líneas imaginarias daban la forma del sol. Daban la forma del sol. Y en cada región o en cada rayo del sol había una huaca en donde rendían homenaje. Recuerden que la huaca también era, digamos, un dios, ¿verdad? Un dios menor, pero era el lugar sagrado donde realizaban las ofrendas. En cada seque se encontraba cierto número de adoratorios al sol. Es como, por ejemplo, las iglesias. Digamos lo que es así, como las iglesias. Cada religión tiene diferentes iglesias, ¿verdad? Iglesias o templos a lo largo de una región, ¿verdad? No solo tiene una, tiene varias, ¿verdad? Y todas congregan una misma religión. Entonces, lo mismo ocurría con los seques. Habían varios seques. A lo largo del Tahuantinsuyo habían varios seques, varios centros sagrados, ¿ya? Por ejemplo, las apachetas. Las apachetas eran varias a lo largo de todo el camino del Capajñán, a lo largo de todo el Capajñán. Igual. ¿Quiénes, digamos, cuidaban a los seques? Los seques eran cuidados por las panacas, por los incas, por los ayllus, quienes estaban a cargo del cuidado de las tierras ceremoniales. Recuerden que cuando hablamos del trabajo o cuando hablábamos de tierras, también estaba, digamos, dividida, que eran mantenidas por los Hatun Runa, ¿verdad? Eran atendidos. Entonces, dentro de la disposición para el mantenimiento de los seques, también había un grupo de Hatun Runas, ¿ya? Ahora, ¿y las capochas? Las capochas eran las ceremonias, los rituales, los sacrificios humanos como ofrendas a los apus. ¿Y quiénes eran los apus? Las montañas protectoras. Estos sacrificios humanos eran ceremonias dedicadas al Inca, celebrado solo en oportunidades, en grandes oportunidades o en importantes, o en oportunidades solemnes, ¿ya? ¿A qué se refería con oportunidades solemnes? Como por ejemplo, la entromización al soberano, o sea, el cambio de soberano, el cambio de Inca. Fallecía el Inca y ingresaba el Auqui como gran, ahora se convierte en Inca. Entonces, en ese tipo de ceremonias es que se realizaba una capocha, ¿ya? O en los nacimientos de los príncipes, o sea, el Inca, al tener sus hijos varones, a los varones, como todos sus hijos, entonces, cuando nacía un hijo
del Inca, un príncipe, también se realizaba un sacrificio humano. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que cuide a ese niño, de que cuide a ese niño, de que sea un buen príncipe, un buen gobernante en un futuro, ¿ya? También se realizaban capochas cuando ganaban alguna guerra, tenían alguna victoria. O sea, ellos agradecían de Muchas, esta profesora. manera. Ellos agradecían de esta manera a sus dioses por el apoyo que les daba en las diferentes guerras, en las diferentes batallas. También agradecían de esta manera. Y cuando había una epidemia, por ejemplo, cuando había una epidemia, una enfermedad que arrasaba con todo el pueblo del Tahuantinsuyo, también realizaban una capocha. Porque recordemos de que ellos pensaban de que cualquier actividad agresiva que destruía a su pueblo, ellos lo daban como una señal de que estaban actuando mal. Entonces realizaban estos sacrificios humanos, ¿ya? Estos sacrificios humanos se realizaban en niños menores de edad. O sea, eran niños entre 10 y 12 años, en honor a su dios Sol, al dios Huiracocha. En los tiempos, en Arequipa, en el Nevado de Ampato, se encontró hace mucho tiempo a la momia Juanita, ¿verdad? La momia Juanita, que era una momia de una niña, que según los antropólogos, los estudiosos, los arqueólogos, dicen de que ella es una prueba fehaciente, una prueba verdadera de los sacrificios que hacían los incas para, digamos, calmar la ira, para aplacar la ira de sus dioses. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando Huayna Cápac y el primer Auqui es Ninankuyuchi, fallecen por una epidemia de varicela. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos realizan, es muy posible que realizaron una capocha, una ceremonia, un sacrificio humano. ¿Por qué? Porque como las máximas autoridades enfermaron de varicela y parte del pueblo también enfermó de varicela, que claro, ellos no sabían lo que era la enfermedad, simplemente lo daban como un castigo, entonces realizaban ese tipo de sacrificios. Ya chicos, entonces por eso es que está la dama de Ampato o la momia Juanita como prueba de los sacrificios humanos ¿Por que qué se le pusieron la realizaban momia Juanita, por profesora? medio de las capochas. ¿Por qué le pusieron momia Juanita? No es que se llamó Juanita, simplemente le pusieron, los que investigaron le pusieron un nombre significativo, que también se conoce como la momia de Ampato, como la dama de Ampato, etc. ¿Ya chicos? Hasta aquí terminamos lo que es la religión incaica. La religión incaica. Ya estamos, digamos, terminando lo que es el Tahuantinsuyo, porque ya vamos a pasar a lo que es el ingreso de los españoles a América. ¿Ya chicos? Entonces, copiamos. Listo. Desde aquí, dioses secundarios. ¿Copian ustedes en la profesora? Sí, copien chicos, copien. Dicen que ya se puede acabar la cuarentena. ¿Y las clases van a ser así que van a ir al colegio o no? No, 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 no. no. Todavía no se sabe porque el presidente todavía no ha dicho que ya se acabó la cuarentena. No, hoy día va a hablar si se acaba o si no nos acaba. Pero lo bueno es que el toque de queda es a las 9 de la noche. Sí, A ver, copien, dejen de hablar y copien.
Profesora, se escucha que alguien está hablando. Sí, se En el escucha. televisor. Profesora, voy por el Dios del rayo y de las fuerzas. Ya avancen. Yo también. No, ese es del Diego. Profesora, ya terminé de copiar. Ya. Yo también. Pasamos. Todavía. Profesora. profesora. Sí, aún no, yo no termino. Tampoco. Captura de pantalla también. A eso sube a saltar. A eso sube a saltar. Acabé, profe. Toma, pase. 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 Falta poco para que se acabe.
Profesora, ya cambié de hoja. Sí, ya, profesora. Sí, profesora, porque también se va a acabar la hora, cambie. Mi hermano tiene examen, se va a acabar. Copiar de la, que suba a la plataforma y ahí lo podemos copiar. Uy, falta 3 minutos nada más. ¿Tienen examen? No, práctica. Hermano, Práctica. Práctica de comunicación, creo. Mi hermana tiene examen y le toca a las 10. Es de Bien. matemáticas. el mío también. Por fin. El mío ya se puso frío. Yo tengo hermanitos chiquititos de 1 año y medio. A ver si no me dejas hacer mi tarea. Ya acabé el primer renglón. Cuatro, 5, 6, 7, 8. Profesora, ¿están que cuenta? El Fran, es el Fran. En cualquier momento se corta. Listo. A ver, ¿qué hora es? Son las... Son las 10, sí. Ya. Nos faltan 2 hojas. Esas 2 hojas los voy a mandar como captura de pantalla. ¿Ya, chicos? Listo. Nos vemos. Ya, profesora. Cuídense. Chao, profesora, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Chao, Se profesora. abrigue. Que se abrigue por el frío. Gracias. Ya les voy a mandar el horario del examen. ¿Cuándo va a ser el examen de personal? ¿Ya? Ya les voy a... ¿Cuándo va a ser? Listo. Chao, profesora. Profesora, Dime. ¿Cuándo va a ser el examen de personal? ¿podría mandar la captura de los dioses principales o mayores? No, ese no, ya lo tomé pantalla, ya lo tomé foto. Faltó un poquito en... Ya, ahorita voy a poner captura de pantalla para poder mandárselos. ¿Listo? Nos vemos. Ya, profesora. Cuídense. Profesora, solo quiero el significado de Chao, profesora. adivino el hechicero. Chao, profesora.